Hoy vamos a hablar sobre la experiencia de la transfusión masiva en el servicio de urgencias. Yo soy Miguel Ramírez Nieto, soy médico y cirujano de la Universidad Militar Nueva Granada. Actualmente soy residente de Medicina de Urgencias en la Pontificia Universidad Javeriana. Esta charla está enfocada inicialmente para hablar sobre las generalidades del choque hipovolémico. Luego vamos a hablar sobre el diagnóstico y tratamiento, y aquí es cuando vamos a hablar del protocolo de transfusión masiva, las metas, y vamos a hablar también del seguimiento con trombolastografía. Eh, ¿Por qué es importante hablar sobre las generalidades del choque hipovolémico? Porque en realidad en el servicio de urgencias el choque hipovolémico, particularmente el choque hemorrágico, es una de las principales causas que hace que tengamos que transfundir de manera urgente a nuestros pacientes. Eh, para hablar del choque hemorrágico tenemos que entender que es un tipo de shock hipovolémico en el que hay una pérdida de volumen intravascular, por lo que esto va a causar que haya una disminución del gasto cardíaco y a su vez haya una disminución de la perfusión de los diferentes tejidos del cuerpo. En el hemorrágico, por lo general está asociado a trauma o a alguna situación en la que hay pérdida de esa volemia y la cual debería ser recuperada. Dentro de las principales causas están el trauma, siendo la más común, la más frecuente, el cual podemos dividir en contundente o penetrante. El penetrante pues es todo aquel en el que hay soluciones de continuidad de la piel, y el contundente en el que no hay sangrado externo, pero la sangre está saliendo del tejido vascular, como por decirlo de alguna forma de las tuberías, y está ocupando un espacio en una cavidad donde normalmente no debería estar. Y el sangrado gastrointestinal son las causas más frecuentes. Por otro lado, dentro de las menos frecuentes está el sangrado intra o posoperatorio, la ruptura de aneurismas de aorta abdominal, la pancreatitis, la iatrogenia, todos aquellos procedimientos que son todos aquellos procedimientos realizados por el equipo médico, las hemorragias postpartos y las coagulopatías. Em, por otro lado, dentro de la fisiopatología de esta enfermedad, básicamente está dada por la pérdida del plasma o del volumen sanguíneo al interior de la vasculatura, lo que va a causar que haya una hipotensión tisular, que a su vez nos va a causar lo que llamamos los signos de hipoperfusión, los cuales están dados principalmente por alteración del estado de conciencia, eh, alteración a nivel de la perfusión cutánea o liguria y la elevación del lactato sanguíneo. Eso nos va a condicionar o nos va a llevar a lo que conocemos como un shock circulatorio, que básicamente va a estarme, o lo podemos evidenciar por la disminución de la saturación venosa en la toma de gases arteriales, y va a causar ciertos síntomas que podemos evidenciar al examen físico de nuestros pacientes, y que van a progresar a la disfunción multiorgánica de los diferentes pacientes. Además de eso, vamos a tener la disminución de la presión venosa central, y eso es lo que nos va a condicionar la hipoperfusión de los diferentes tejidos. Eso es en cuanto a la parte macro. Por otro lado, cuando hablamos del mecanismo tisular, vamos a tener que entender que hay varias situaciones en las que vamos a necesitar entender cómo funciona la parte microvascular, eh, y a su vez vamos a tener que la pérdida de sangre, al no garantizar la perfusión de oxígeno de los diferentes tejidos, pues, lo que llamamos órganos blancos como corazón, cerebro, riñones, hígado y pulmones, puede causar diferentes tipos de falla multiorgánica, que a su vez va a causar o puede causar algunas de las otras manifestaciones, como la hipotermia, la coagulopatía y la acidosis. Asimismo, van a ser las conductas médicas que vamos a tratar y con las que vamos a iniciar el manejo. Vamos a tener una reanimación hídrica que inicialmente suele ser bastante agresiva. El problema con la reanimación hídrica es que va a diluir la sangre y va a causar una lesión como tal de lo que llamamos el endotelio vascular, que va a deteriorar
una capa que protege el endotelio que se llama el glucocálix, expresando factores de coagulación que va a hacer que las plaquetas se adhieran a las paredes de los vasos, causando así una coagulopatía por dilución o una coagulopatía asociada a la reanimación. Por otro lado, también está la reducción de la capacidad del transporte de oxígeno, porque recordemos que perdemos no solo líquido, no solo el plasma, sino que también perdemos los eritrocitos que están en la sangre, que son los que se encargan de transportar este oxígeno a los diferentes tejidos y de llevarlo a los órganos blancos para garantizar esa perfusión tisular. Cuando perdemos esos eritrocitos y reponemos con líquidos, podemos tener unas buenas cifras tensionales, pero sin embargo no estamos logrando llevar esa cantidad de oxígeno que los tejidos requieren. Y por otro lado, como lo mencionaba, pues se reducen los factores de coagulación porque se van a diluir dentro de toda esta cantidad de agua y de solución de cristaloide que estamos reanimando. Por otro lado, la pérdida de calor asociada al uso de la reanimación con líquidos fríos nos va a causar una exacerbación de la pérdida de calor, y además de eso, hay que tener en cuenta que la mayoría de los factores de coagulación se inactiva o más bien se demora en hacer su efecto en la medida en la que se condiciona la hipotermia. Entonces, tanto la hipotermia como la acidosis, como la reanimación agresiva, nos van a condicionar un aumento en la coagulopatía, que al final va a ser uno de los factores que puede llevar a la muerte a los pacientes politraumatizados. Por otro lado, eh, la elección inadecuada de los cristaloides para la reanimación, los llamados cristaloides ácidos, eh, van a empeorar la acidosis, la acidosis metabólica, van a aumentar la generación de lactato y a su vez van a hacer que los factores de coagulación no funcionen adecuadamente, prolongando y amplificando como tal esa coagulopatía, generando lo que llaman un círculo vicioso del sangrado. Y aquí llega lo que llamamos como la tétrada de la muerte o el diamante de la muerte, en el que básicamente tenemos la acidosis, la coagulopatía, la hipotermia y la hipocalcemia. Entonces aquí tenemos que tener en cuenta que en realidad, aunque hablamos de un diamante de la muerte, básicamente tanto la acidosis como la hipocalcemia y la hipotermia lo que van a llevar es a la coagulopatía, como lo mencionábamos. Pero, y ahí, por lo general uno se pregunta, ¿y qué papel juega el calcio? Tenemos que tener en cuenta que el calcio forma parte de la vía de la coagulación y es considerado incluso como un factor de la coagulación adicional que es de vital importancia. ¿Y por qué se ha afectado el calcio si solo estamos perdiendo sangre? El problema es que cuando iniciamos un protocolo de transfusión, sea masiva o sea solo transfusión, para garantizar el aporte de los hemoderivados, estamos perdiendo calcio porque el calcio lo vamos a quelar gracias al uso de anticoagulante en las unidades de sangre, que por lo general está dado por citrato. El citrato se une, el calcio se quela con el citrato, formando citrato de calcio, que no es activo a nivel metabólico y que causa la hipocalcemia. La hipocalcemia además nos va a causar alteración en nivel de la inotropía del corazón, disminuyendo la capacidad de la contractilidad del mismo, y además nos va a causar una vasodilatación prolongada y va a alterar la vía de la coagulación, causándonos y amplificando también esta coagulopatía. Y entonces, ¿cómo llegamos al diagnóstico y al tratamiento? Básicamente tenemos que tener en cuenta que en todos los sangrados activos, todas las acciones que tomemos en consideración deben ser iniciadas tan pronto diagnostiquemos el politraumatismo. Por lo cual, todas las acciones que tomemos deben ser iniciadas desde el ámbito prehospitalario, y esto es de las condiciones que más puede llegar a salvar la vida de los pacientes. Por otro lado, tenemos que tener en consideración que la sobrevida del paciente con shock hemorrágico está aproximadamente a las 2 horas desde su inicio. ¿Y cuáles son nuestros objetivos de tratamiento grandes? Controlar la fuente de sangrado y restaurar el volumen intravascular y la capacidad de transporte de oxígeno. Y es aquí donde nos quedamos cortos cuando empezamos a reanimar los pacientes únicamente con líquidos, con cristaloides. Como lo veíamos, una reanimación agresiva
puede causarnos más complicaciones que mejoría en nuestros pacientes. Pero si además de esto no tenemos en cuenta estas consideraciones, que no deberíamos utilizar eh, más de 1000 o 2000 mililitros de cristaloides para una reanimación y considerar el inicio de transfusión en nuestro paciente, porque como mencionábamos, si perdemos sangre, no deberíamos reponerla con algo diferente a la sangre, teniendo en cuenta pues todo el cambio que esto y todas las complicaciones que esto nos podría causar. También debemos tener en cuenta algo que llamamos la hipotensión permisiva, en la que podemos tener cifras tensionales incluso por debajo de lo que normalmente utilizamos, que sería una media de 65. Podríamos tener medias de 55 a 60, hasta que empecemos el protocolo de transfusión masiva o podamos realizar una cirugía de control de daños. Por otro lado, debemos siempre enfocarnos en esto, la prevención del desarrollo de la coagulopatía, que es una de las condiciones, como lo mencionaba, más importantes y que más nos puede causar la muerte de nuestros pacientes al mediano y largo plazo. Y es aquí donde vamos a empezar a considerar el uso de de los diferentes parámetros de perfusión, que recordemos que en el trauma por lo general está el uso de la base exceso, el hemograma, las ventanas de choque, entre otros que podemos utilizar. Pero cuando ya empezamos a ver que la reanimación con los hemoderivados no va a ser lo suficientemente efectiva, podemos utilizar, perdón, con los cristaloides no va a ser lo suficientemente efectiva, podemos irnos a utilizar los hemoderivados. ¿Y cuál va a ser el objetivo de esto? Pues, como lo mencionaba, el principal objetivo es restaurar la capacidad de transporte de oxígeno del volumen intravascular. No solo poner volumen, es garantizar que ese volumen nos va a ayudar a llevar el oxígeno a los tejidos y a los órganos blancos. ¿Y cómo lo podemos hacer? Hay dos grandes conductas. La autotransfusión, que básicamente es lograr recolectar la sangre del paciente y volver a ingresarla, pero pues esto tiene muchas complicaciones, muchas medidas que hacen que ya no sea, o más bien que no sea una medida fácilmente recomendada o que sea fácilmente implementada, y los protocolos de transfusión masiva. Y entonces aquí nos llega la siguiente pregunta. ¿Qué es un protocolo de transfusión masiva? Es más, ¿qué es una transfusión masiva? Dentro de las definiciones de transfusión masiva, tenemos varias definiciones. Entonces, la Asociación Americana de Hematología nos habla de que la transfusión masiva es la transfusión de más de 8 unidades de glóbulos rojos en un receptor adulto en menos de 24 horas, o más de 4 unidades de glóbulos rojos en una hora. Esta es una de las que más rápidamente tenemos que tener en consideración, dado que en los servicios de urgencias podemos estar ordenando o indicando transfusiones en los pacientes de manera oportuna, teniendo en cuenta que estamos viendo y presenciando cómo estamos perdiendo, cómo va esa pérdida de sangre. Por otro lado, la Sociedad Americana, perdón, el curso de la TLS, el Advanced Trauma Life Support, nos habla que el protocolo de transfusión masiva es más de la reposición o el recambio del 50% de la volemia en 3 horas, o una tasa, o que el paciente tenga una tasa de hemorragia mayor de 150 mililitros por minuto. Sin embargo, la mayoría de protocolos a nivel mundial ha entendido la transfusión masiva como la administración de más de 10 unidades de glóbulos rojos en 24 horas, y ultramasiva la administración de más de 20 unidades de glóbulos rojos de 24 a 48 horas. ¿Cuáles son los objetivos de esta transfusión, de esta transfusión? Como lo mencionábamos, recuperar la capacidad de transporte, pero sobre todo prevenir los resultados fatales derivados de la hipoperfusión, y mejorar la hemostasia del paciente, que nos va a ayudar también a que todos los procedimientos que sean encaminados al control del sangrado tengan un mejor éxito. A su vez, ¿qué es un protocolo de transfusión masiva? Pues un protocolo de transfusión masiva es básicamente unas instrucciones multidisciplinarias que permiten el inicio de una transfusión de manera ordenada, que
tiene como riesgo evitar todo, que tiene como objetivo, perdón, evitar todos los riesgos o mitigar los riesgos de una transfusión masiva y garantizar que se inicie la transfusión masiva en el momento oportuno para el paciente correcto. ¿Por qué? Porque podemos iniciar una transfusión masiva a pacientes que no lo requieren, pero esto nos puede causar todas las complicaciones derivadas que ya hemos visto en otras charlas asociadas a a estas transfusiones masivas cuando se hacen los pacientes que no lo requieren. Por otro lado, hay que tener en cuenta eh, que se debe aplicar no solo una cifra de unidades de hemoderivados de manera arbitraria, sino que se debe garantizar una proporción de productos sanguíneos que se asemeje a lo que sería una unidad de sangre total, pero esto con el objetivo de garantizar la homeostasis o de garantizar el estado fisiológico lo mejor posible. Estos protocolos pueden incluir antifibrinolíticos, como el ácido tranexámico, eh, en los pacientes que continúan con sangrado continuo, como lo indica, por ejemplo, el protocolo de código rojo de las embarazadas, en el que en el cuarto escalón del cuarto ciclo de transfusión masiva, iría indicado la aplicación de 1 gramo de ácido tranexámico ahora y luego una infusión de 1 gramo en 8 horas. Por otro lado, ¿cuándo podríamos iniciar el protocolo de transfusión masiva? Hay varios indicadores, hay varias condiciones que se pueden tener en cuenta para el inicio del protocolo de transfusión masiva, en el que vamos a tener en consideración varias cosas. El gestalt clínico, que es como la experiencia del clínico, en el que podemos considerar la aplicación de los hemoderivados con base en en la experiencia del clínico, en el que el médico que está trabajando básicamente indica el inicio de la transfusión porque su experiencia le dice que es el momento para iniciarla. Como vemos, tiene un área bajo la curva de 0,62 que no es tan buena para predecir el mejor momento para el inicio de de la transfusión masiva. A su vez, hay varios puntajes como el ABC, que básicamente está basado en la frecuencia respiratoria, la tensión arterial sistólica, los hallazgos en el FAST o FAST extendido y el hallazgo de un mecanismo penetrante, siendo uno de los que más se aproxima y de los que tiene una buena sensibilidad. Por otro lado, el Individual Transfusion Trigger y el McLaughlin, así como el MTS, si bien tienen áreas bajo la curva que son similares, no son de los más usados porque son de los que menos se han estudiado y de los que menos han tenido validaciones a nivel internacional. Por eso son de los que las guías aún se quedan un poco cortos al momento de sus recomendaciones. En cuanto al lazo Machine Learning, está basado en la frecuencia respiratoria, la tensión arterial sistólica, el mecanismo traumático, el género y la presencia de las excesos. Sin embargo, este se basa con unas fórmulas matemáticas que no son tan fáciles de realizar al momento de un abordaje del paciente en urgencias, en el que tenemos que tomar decisiones rápidas y tomar decisiones al mismo tiempo que pueden afectar las características del paciente. Entonces, por eso se deja un poquito de lado, aunque tenga una buena área bajo la curva. Así como existe el ABC, que tiene una sensibilidad baja con una especificidad mm, que también es limitada, pero que es mucho mejor que su sensibilidad y que, como mencionábamos, incluye el mecanismo penetrante, el hallazgo positivo en el FAST, la presión sistólica por debajo de 90 y la frecuencia cardíaca por encima de 120. La Sociedad Americana de Cirugía recomienda o ha empezado a recomendar esta nueva escala llamada el RAP o con la memotecnia Rabbit, en el que básicamente vamos a tener en consideración el mecanismo traumático, el hallazgo en el FAST positivo y un índice de choque mayor a 1.
¿Y qué es el índice de choque? Básicamente, el índice de choque es la frecuencia, la tensión arterial sistólica sobre la frecuencia cardíaca eh, por encima de uno, en el que se considera que ya es un indicativo para inicio de protocolo de transfusión masiva, según algunos protocolos. Sin embargo, cuando lo reemplazamos por los signos vitales de manera aislada, aumenta la sensibilidad de estas escalas y mantiene una buena especificidad para considerar el inicio de transfusión masiva en este grupo de pacientes con politraumatismo. Si bien esto aún está en validación, digamos que utilizar de manera aislada únicamente el ABC o el índice de choque no va a tener un impacto o no tiene el suficiente rendimiento diagnóstico como para tomar la decisión, para la toma de decisiones. Al momento de integrar el ABC, el índice de choque y el gestalt médico, aumentamos esa sensibilidad y podemos mejorar la toma de las decisiones en el paciente crítico. En cuanto al protocolo de transfusión masiva, básicamente tenemos que tener en cuenta que el plan es garantizar la movilización de los hemoderivados con donantes universales en proporciones preespecificadas. ¿Qué quiere decir esto? Em, Idealmente, cuando no logramos hacer un cruce de las muestras y una adecuada hemoclasificación, deberíamos transfundir a nuestro paciente con no negativo. Sin embargo, dada la poca disponibilidad de este grupo sanguíneo, así como los cruces y lo raro que es este grupo sanguíneo y que es de difícil acceso, lo que se recomienda actualmente es iniciar una transfusión de 1 a 2 unidades inicialmente y posteriormente, si no hay mejoría, si los marcadores que nos hablan sobre el inicio de la transfusión masiva persisten, ahí sí iniciamos un protocolo de transfusión masiva. ¿Y en qué proporción? Entonces, hay varios estudios de los que hablaremos, particularmente hablaremos de uno de los estudios más importantes a continuación, en el que recomienda que para el paciente politraumatizado es la proporción 1-1-1 la más fisiológica y la más útil para la consecución, siendo 6 unidades de plasma, 6 unidades de plaquetas y 6 unidades de glóbulos rojos. Por otro lado, hay estudios que han hablado que en pacientes no traumatizados se puede considerar el inicio de la transfusión con 1 unidad de plaquetas y 2 unidades de glóbulos rojos. Así como en embarazadas, se recomienda también el inicio de 6 unidades de plasma, 6 unidades de plaquetas, 6 unidades de glóbulos rojos y 6 unidades de crioprecipitados. Ahí esto durante 3 primeros ciclos y un cuarto ciclo de uso con el ácido tranexámico. Sin embargo, pues digamos que no es tanto el objeto de esta charla, por lo que no trajimos ese protocolo acá. Se debe utilizar y considerar el uso de coadyuvantes como el ácido tranexámico y si bien, como lo mencionábamos, el calcio deberíamos iniciarlo no como adyuvante, sino como un medicamento que nos va a ayudar a prevenir las complicaciones asociadas al uso de una transfusión masiva. Y esto todo con el objetivo de mejorar la supervivencia de los pacientes que persisten con el sangrado activo y mejorar además o garantizar que los pacientes mejoren con la realización de los procedimientos que requieren para el control de este sangrado. Como lo mencionaba, el cloruro de calcio deberíamos aplicar 1 gramo después de las primeras 4 unidades y a partir de este momento 10 mililitros o 1 gramo por cada unidad adicional que empecemos a transfundir. Entonces, como les comentaba, está el estudio PROP, perdón, en el que básicamente se revisaron aquellos protocolos de transfusión masiva en el que se realiza plasma, plaquetas y glóbulos rojos en una proporción 1-1-1 o una proporción 1-1-2, siendo una de plasma, una de plaquetas. Cuando nos referimos a plaquetas, nos referimos a un CUPS que es el equivalente a 6 unidades de plaquetas solas. Eh, en el paciente con trauma severo y básicamente al finalizar este estudio se evidenció que no hay una diferencia que sea estadísticamente significativa entre ambos grupos de comparación en cuanto a mortalidad en las primeras 24 horas y en el desenlace a los 30 días. Entonces es por eso que para el paciente politraumatizado se sigue recomendando el protocolo 1-1-1 y es por esto que
Y además, en cuanto al momento de recordar y de la toma de decisiones, es más fácil recordar aplicar 1-1-1 que aplicar 1-1-2 o cualquier otra combinación. También han recomendado protocolos 1-1-4. Sin embargo, de la misma manera, no han logrado tener una diferencia estadísticamente significativa respecto a los protocolos 1-1-1. ¿Y cuáles van a ser nuestras metas terapéuticas? Entonces, básicamente vamos a querer tener o lograr una tensión arterial media dentro del rango de los 60 a los 65 milímetros de mercurio, un nivel de hemoglobina de 7 a 9, considerando más bien un protocolo restrictivo a uno liberal, y un INR que sea inferior a 1,5, un nivel de fibrinógeno de 1,5 a 2, un recuento de plaquetas por encima de 50.000 y un pH en gasometría arterial de 7,35 a 7,45, además de tener una temperatura mayor a 35 grados, teniendo en cuenta, como lo mencionábamos, que la hipotermia nos va a prolongar y a perpetuar la hipercoagulabilidad, perdón, la coagulopatía asociada. ¿Y cómo vamos a hacer seguimiento de nuestro protocolo de transfusión masiva? ¿Cómo sé yo que mi paciente perdió más glóbulos rojos? O más bien, ¿cómo sé yo que mi paciente está con una coagulopatía dilucional o porque está con trombocitopenia por el sangrado? ¿Y cómo puedo optimizar las medidas de transfusión masiva, teniendo en cuenta los requerimientos y la individualización propia de mi paciente? Entonces aquí es donde tenemos, donde entra a jugar una herramienta que se desarrolló a finales de los años 60, que es la tromboelastografía. Al inicio, o básicamente, la tromboelastografía es la representación gráfica de la formación del coágulo y la destrucción posterior del mismo, así como las características de su viscosidad y su elasticidad, ya que lo que hace es mostrar el tiempo en el que se empieza a formar el coágulo, cómo es esa forma del coágulo, es la consistencia del coágulo y cuánto dura el coágulo antes de empezar a destruirse. Su uso inicialmente estaba descrito en situaciones quirúrgicas en el que se quería proporcionar una evaluación rápida de las funciones de la coagulación del paciente, y esto con el fin de mejorar o evitar las complicaciones asociadas al manejo posquirúrgico. Eh, Como lo mencionaba, inicialmente se consideraba que tenía una sensibilidad deficiente, y esto asociado a que su interpretación no era fácil y la repetibilidad era limitada aún para el mismo paciente. No obstante, con los avances tecnológicos y la sistematización de los resultados, ya no es algo que sea subjetivo, sino que eh, los tiempos de ejecución van a ser estándar y la técnica va a ser estándar, y eso va a permitir una facilidad en la interpretación y en la repetibilidad de los resultados, mejorando su sensibilidad y aumentando su utilidad. Entonces es aquí donde empieza el boom de la trombolestografía, eh, dado que nos puede dar luces en el momento de interpretar o de tener consideración respecto a diferentes tipos de coagulopatías, y es una guía muy importante para el uso de las diferentes tipos de transfusión. Hay diferentes tipos de elastografía. El que más rápido aprendemos es el tromboelastógrafo nativo. Hay diferentes tipos. Está el tromboelastógrafo rápido, el de Kaolin, y básicamente todos están basados en la interpretación o el uso de algunos factores de coagulación que ayudan o permiten la rápida formación del coágulo y la interpretación de cómo estos factores aumentan o disminuyen la formación del coágulo. Asimismo está el tratamiento con heparinasa, en el que lo que se pretende es comparar el paciente que está en manejo con heparina versus el suero que no tiene heparina. Y además también se puede combinar con el mapeo de plaquetas. Hay otra técnica que es la técnica Rotem, que el principio es básicamente el mismo, y es la medición de la formación del coágulo. Y aquí vemos una trombolestografía normal en el que vemos la línea R, el punto K y el ángulo alfa, que básicamente todo esto va a ser medidas en cuanto a la
a la medida y a la formación del coágulo, mientras que, y esto llega y se forma acá la amplitud máxima, que es el MA, y a partir de que llegamos a la amplitud máxima, que es cuando ya el coágulo está en su máximo punto, empieza la fibrinolisis, que es el dato que nos va a medir el LY30. Y cada una de estas variables nos va a permitir entender qué parte de la coagulación es la que está afectada. Entonces, como vemos, el tiempo de iniciación R es básicamente el tiempo de latencia de inicio del test hasta la formación inicial del coágulo, que lo normal es que sea 5 a 10 minutos. Cuando hay alteración a este nivel, lo que vamos a tener afectado son los factores de la coagulación, y muy posiblemente vamos a requerir el uso de plasma fresco congelado. En cuanto al tiempo K, es el tiempo hasta que el coágulo alcanza su fuerza fija, y lo vamos a ver acá con una amplitud máxima de 20 milímetros, y el tiempo normal es de 1 a 3 minutos, y nos habla de alteración a nivel del fibrinógeno o alteración a nivel de las plaquetas. ¿Y cómo lo podemos corregir? Con crioprecipitados. Por otro lado, el ángulo alfa o de propagación, eh, es como tal la velocidad, es una imagen de la velocidad de la acumulación de fibrina, la cual es la representación de la formación del coágulo. Lo normal es que sea de 53 a 72 grados. Cuando está más abierto, pues vamos a tener un mayor acúmulo de fibrinógeno, y cuando está muy cerrado, lo que nos va a indicar es que no hay suficiente fibrinógeno y no vamos a tener un coágulo muy fuerte, que va a lograr ese acúmulo de fibrina que le va a garantizar fuerza a nuestro coágulo. ¿Cómo lo vamos a corregir estas alteraciones? Con crioprecipitado, particularmente en los pacientes con un ángulo reducido. Entonces aquí vemos el ángulo, que básicamente es el ángulo de esta pendiente respecto a la línea de base. Por otro lado, la amplitud máxima, como les mencionaba, es la amplitud vertical más alta del tromboelastograma, y nos permite medir la fuerza del coágulo. Lo normal es que sea de 50 a 70 milímetros, y nos habla como tal no solo del número de plaquetas, sino de la función plaquetaria. Entonces, cuando la amplitud máxima está baja, vamos a tener que, como como vemos acá, pues la amplitud máxima es el reflejo de la cantidad de plaquetas. Entonces, cuando vemos acá que la amplitud máxima está disminuida, muy posiblemente vamos a requerir o más plaquetas, o vamos a requerir, o vamos a estar ante una disfunción como tal de las plaquetas. Por otro lado, el LY30 lo que es el reflejo de la lisis del trombo del coágulo, en el que nos deja ver es el porcentaje de la reducción del coágulo a los 30 minutos después de la amplitud máxima. Y esto es del 0,3 al 0,8%, del 3 al 8%, perdón. Y cuando está por encima de esto, nos habla, de un exceso de la fibrinolisis, en el que podemos utilizar el ácido tranexámico o el ácido aminocaproico. Entonces aquí vemos las diferentes alteraciones, a nivel del tromboelastograma. Esta es la morfología normal, y muchas veces, incluso sin mirar los valores, podemos utilizar la morfología para darnos una idea rápida de cómo es esta alteración que está afectando a nuestro paciente, y cómo esto nos puede ayudar a guiar la recomendación o la decisión que vamos a tomar, respecto a nuestro paciente. Entonces, en el paciente politraumatizado particularmente vamos a tener una fibrinolisis aumentada, en el que podemos encontrar una morfología así como de lanza medieval, o incluso podemos encontrar, en casos de coagulopatía, podríamos considerar, encontrar unos hallazgos de hipocoagulabilidad, eh, o bien podríamos encontrar hallazgos de hipercoagulabilidad. Entonces, como vimos en nuestra tabla, cuando tenemos alteración a nivel de a nivel de
hipo o hipercoagulabilidad, muy posiblemente vamos a tener que iniciar transfusión de plasma fresco congelado. En pacientes con fibrinolisis aumentada, muy posiblemente vamos a requerir el uso del ácido tranexámico, eh, y vamos a tener que optimizar esto. Se recomienda que si tenemos disponible las pruebas de elastografía, sería ideal iniciarlas tan pronto se inicia el protocolo de transfusión masiva para guiar a la vez esta transfusión y mejorar los desenlaces de nuestros pacientes. Y eso sería lo que tenía hoy para contarles. Los dejo con este diente narval, que en la Edad Media pensaban que era el cuerno de un unicornio, y así como estos mitos cambian a través de la historia, los diferentes avances científicos van cambiando la forma en la que iniciamos y en la que hacemos medicina hoy en día. Muchas gracias por su atención.